Y justo para hablarnos de las medidas que el gobierno de la Ciudad de México está implementando y debería de implementar para contener la violencia en las manifestaciones, le damos la bienvenida al maestro José Perdomo. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Maestro, bienvenido a Capital 21, es un gusto recibirlo para hablar de este tema. Maestro, pues resulta en verdad de llamar la atención que tras los actos de violencia ocurridos en días pasados en manifestaciones en la Ciudad de México no haya un solo detenido. ¿Dónde termina nuestro derecho a manifestarnos e inicia el derecho de las personas a violentar la ley y la Ciudad de México? Buenas noches, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que esto es el resultado de meses que han estado sucediendo, donde no ha existido, donde no se ha dado un sistema, la palabra tal vez no es la más exacta, control, un sistema más bien de orientar a la ciudadanía sobre la base o la fundamentación y la finalidad que se tiene o que se debe tener o perseguir con una manifestación. Otra vez, ¿qué sucede? Ahorita estamos viendo precisamente la inacción. El pueblo es así, nosotros el pueblo es así porque la humanidad somos así. Entre más lejano nos ponen la marca para hacia nuestras libertades, llegamos y vamos a más. Como los niños, los límites, dice usted. Indudablemente, ¿por qué? Porque eso es propio de la naturaleza humana. Ahorita lo que está pasando no, es simplemente la consecuencia de inacción. Es igual de grave la exageración de la acción de décadas pasadas, como igual de grave la inacción que ahorita estamos viviendo. Esto nos va a conducir o nos lleva a señalar no nada más el protocolo, no nada más lo que se va a hacer. Yo creo que más bien tenemos que orientar un poco de mayor educación. Sí, tenemos derecho a manifestar, que además de todo la Constitución no señala precisamente de manifestación, habla de o manifestación de ideas o lo que se refiere a asociación de personas, pero el concepto manifestarse no hay tal, no aparece en la Constitución, más bien es una mezcla de uno y de otro a lo que estamos llegando, pero el Estado sí lo ha estado permitiendo. ¿Qué considero yo? Que hacer un filtro exacto, determinante, ya no es tan conveniente por todo el tiempo que se les dejó transcurrir. Tampoco probablemente sea lo mejor que poco a poco se vaya limitando, sino tal vez pasar a lo más, según yo creo, lo más importante de cualquier sociedad, que es la educación. Vamos educando a la persona, vamos educando a la sociedad, vamos diciendo a la sociedad, ok, si tienes un derecho de esto, este derecho considera y debe de tener un coto. Vamos aprendiendo sobre ello y vamos viendo de qué manera logramos hacer sociedad. El problema es que esta, pues parece la raíz del asunto, que no hay educación, que se les ha permitido la manifestación. Sin embargo, hemos visto esto en los últimos años. La última de las manifestaciones fue la del fin de semana. Pero, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, durante 5 años hemos estado viendo protesta tras protesta sumamente violenta para todos los lugares en los que se registra, porque no solo es la Ciudad de México, incluso aquí la gente dice, bueno, yo ya no voy a salir, yo comerciante bajo las cortinas de mi negocio porque tengo que resguardarlo, porque a final de cuentas a mí, ¿quién me defiende? ¿Qué tiene que hacer la sociedad para hacerle entender incluso a aquellas personas que se manifiestan, pues que con la violencia no van a lograr nada? Complicado, pero muy atinado. Yo estoy completamente seguro que el punto no es el gobierno, el punto no es dejarle toda la tarea al gobierno, sino somos nosotros como sociedad. Nosotros como sociedad donde podamos determinar junto con todos los sectores de la sociedad un diálogo, si no al 100% cordial, por lo menos educado, donde exista definitivamente el concepto de igualdad entre las personas, no porque exista un tumulto de personas que por ese hecho de ser tumultuario tienen o se sienten con el vigor y la fuerza y con superioridad a los demás, eso no es verdad, pero así es como se los han dado a entender, así es como han querido entender de hecho que así son las cosas. Pretender que el Estado lo vaya a hacer se me hace muy complicado.
tan complicado que lo ha pretendido hacer tantos años y no lo ha logrado, así de simple, sí es muy real. Entonces me parece que es bastante más atinado el diálogo entre sociedad. ¿Cómo le podemos hacer para dialogar entre pares? Porque no siempre el Estado o los órganos actuantes del Estado son pares con nosotros. Los pares somos nosotros, la sociedad. ¿Cómo le hacemos para conversar con la sociedad? Pues maestro Perdomo, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en próximos días. Se viene el 2 de octubre y con ello muchas manifestaciones. Nada más recordar que la impunidad y el combate a la impunidad pues también se refiere a todos los delitos que ocurren en la calle, y violentar a las personas y violentar el patrimonio histórico de nuestra ciudad es un delito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, yo os agradezco a ustedes. El gusto es para mí y quedo a sus órdenes.